Bueno, en primer lugar, porque claro, hablamos de que España está viviendo su segunda transición política en este 2015, políticamente apasionante, pero ustedes en México también están teniendo un año apasionante. Pues sí, con novedades, con novedades. Mi paso por política ha sido corto, me lo imaginaba de otra manera, sobre todo cuando se habla de realidades, y las realidades normalmente son en espacios largos de tiempo para configurarse. Pero me ha tocado vivir en esos 15, 16 años en vida pública la transición de gobiernos autoritarios, dictatoriales, militares de toda América Latina o casi toda América Latina hacia democracias vigentes en solo 2 décadas. Lo esperado después de este cambio es la consolidación democrática, es la gobernanza elevada a una gran eficacia y un aparato político y sus jugadores con verdadera madurez, con verdadero interés en sacar adelante nuestros países, nuestras economías. Sin embargo, eso ha tardado mucho más, nos ha tomado mucho tiempo en discusiones estériles, en conflictos entre ideologías, conflictos con nuestros pasados y demás para llegar a una situación de armonía que permita resultados. No acabamos de hacer eso en estos años cuando las cosas han evolucionado con gran rapidez. Llega y se acumula un hartazgo muy serio en materia de eficacia de partidos políticos, en materia de gobiernos no entregando los resultados esperados, en un reciclamiento de la corrupción que no parece tener fin, cuando supusimos que la democracia traería transparencia, rendición de cuentas. La verdad es que no ha sucedido. La corrupción está rampante y por tanto hoy surge de este monopolio de partidocracia controlando al 100% el acceso al poder, surgen las candidaturas independientes, las candidaturas ciudadanas y entran como cuchillo en mantequilla. No en balde tienen la sabiduría de entender al ciudadano, de entender al votante, de entender la realidad de la situación y pegar en el blanco con sus mensajes irreverentes, muchas veces groseros, muchas otras, broncos otras como el de Nuevo León. Y esto pues nos traerá sorpresas seguramente. ¿Cuáles serán los comportamientos de gente que llega de esta manera repentinamente al poder? Y al poder que puede provocar cambios importantes. Fíjese, señor Fox, que yo le estaba escuchando y seguro que os ha pasado también a vosotros, y el análisis de situación que ha hecho vale perfectamente para explicar la situación por la que está atravesando su país, México, y España. Es exactamente igual. Ha mencionado la corrupción, ha mencionado la partitocracia, eso de lo que tanto también en España se quejan los partidos, los llamados partidos emergentes, y las candidaturas populares que entienden perfectamente los mensajes que les tienen que lanzar a los ciudadanos y que entran como cuchillo en mantequilla. Es un análisis que valdría perfectamente para explicar la situación política de nuestro país. Yo acostumbro, porque mi vida más amplia ha sido dedicada en el sector privado a los negocios. Y observo cómo el mundo de los negocios siempre está inquieto, siempre está buscando ideas y soluciones y siempre está atento a su consumidor. Hoy se ha llegado a la profundidad de conocer al consumidor en sus pensamientos más ocultos, a través de la tecnología, a través de los algoritmos, a través de las matemáticas. Hoy se establecen curvas claras de ese consumidor en sus grados de experiencia para llegar a consumir ese producto y la satisfacción que le provoca. Bueno, esto ya debía de estar en política. No hemos sabido los gobiernos leer realmente la mente del ciudadano. Y no se hace solo trepándose en el camión o solo saliendo a la calle o solo conversando por aquí o por allá. Es una verdadera ciencia hoy conocer qué puntos le traen al ciudadano
satisfacción y felicidad por lo que está recibiendo de su gobierno y cuáles puntos tiene de obstrucción, de reclamo, y ciertamente en materia política hay una distancia fenomenal. Prácticamente no existe ese grado de felicidad o satisfacción ciudadana. Y no lo hemos leído los gobernantes y los políticos. Es urgente que lo leamos, porque van a venir muchas cosas importantes. Hoy veo aquí en España se dice, bueno, esto llegó en el nivel de ciudad, llegó en el nivel de las municipalidades, llegó por esta piramidación de los acuerdos políticos, no llegó por el voto real. Bueno, cuidado. Un Ciudad de México, y lo digo con respeto y admiración, entra un PRD, un partido social, demócrata, pero a la vez populista y demagogo, y en 20 años ha logrado tomar y capturar a esa sociedad, a esa ciudadanía, totalmente. En los otros partidos, el PRI, el PAN, no hemos podido restarle un ciudadano en 20 años. ¿Por qué? Porque entonces se aceleran esta práctica de políticas populistas, políticas de demagogia, darle al ciudadano lo que quiere, así me critiquen los economistas, así me critiquen los de la derecha que dicen que la economía va a quebrar, que después no va a haber los recursos para hacerlo. Vean un Venezuela, 20 años ya de estar dando y no se le ha acabado el dinero, sigue dando y caminando bien y manteniendo a su constituency, a sus bases bien alimentaditas, bien maiciadas, como decimos en México. Dicen que usted es uno de los primeros que habló en México de marketing político. Un poco nos está hablando ahora de eso, de marketing político. ¿Es necesario que los políticos empiecen a entender la relación con los ciudadanos como los publicistas, por ejemplo, los empresarios entienden la relación con sus consumidores? Sin duda, sin duda. En la soberbia del poder se desprecian herramientas e instrumentos que son valiosísimos para ejercer el poder con eficacia y para ejercerlo con buenos resultados. Y muchos de esos instrumentos son estas cosas. Planeación estratégica es el uso de tecnologías de la información, por ejemplo, que nos dan respuesta hoy en día a la mayor parte de los fenómenos existentes en la vida social, en la vida ciudadana. Entonces, sí que debemos de tomar mucho más de eso, conservando lo político como un valor fundamental. La situación geográfica de México dice muchas cosas, porque antes hablábamos con el señor Enrique Iglesias de la relación entre Estados Unidos y Cuba, la relación entre Latinoamérica, México, Centroamérica y Estados Unidos siempre complicada, estratégicamente complicada, no puede no serlo. ¿Cuál es la relación en este momento entre México y Estados Unidos y cuáles son las prioridades? Bueno, es gratamente complicada porque nos va muy bien. Somos en mucho la envidia de otras economías y de otros países que no tienen el acceso a ese poderoso mercado, que no tienen el acceso a ese mundo académico, tecnológico, con la intensidad que lo tiene México, que lo vivimos al otro lado de la frontera. Tiene desde luego sus problemas, pero cito, por ejemplo, cuando NAFTA empezó, cuando el Acuerdo de Libre Comercio, que ha sido tan rechazado por economías y países latinoamericanos, por ese mundo ciudadano que está siempre en contra de todo. Cuando el acuerdo empezó, la relación de ingreso en la frontera, lado mexicano $1, lado americano hacías $10 de ganancia. Entonces valía la pena cruzar el río a riesgo de lo que fuera. 20 años después la relación es 5-1. Ha funcionado el Acuerdo de Libre Comercio de manera excelente. Y yo pienso que en una generación más, en 20 o 25 años, habremos de llegar al 1-1, como está Canadá, Estados Unidos. Y entonces se quita uno de problemas en la frontera, salvo la droga. Y el presidente Mujica, yo le aprecio que haya tomado esa audaz, corajuda decisión de emprender el camino de la legalización de las drogas, porque me parece que es el camino que nos va a sacar de esta bronca en la que estamos, particularmente en México. México, curiosamente, ni producimos droga, ni consumimos droga significativamente. Estamos en medio del gran
consumidores Estados Unidos y los productores al sur, como Colombia, como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia. Y esto nos pone en una circunstancia muy difícil. Desde luego el imperio arriba no le gustan las guerras en su territorio. Siempre lleva la guerra fuera. La lleva Vietnam, la lleva Colombia, la lleva Irak, la lleva a cualquier otro lado menos en el territorio. La guerra contra las drogas que lanzó esa nación hace 45 años la llevó fuera y no en su territorio, porque es quien más consume, quien más castiga y criminaliza el uso de la droga, es el que más consume, y la prohibición en tanto no ha servido. Entonces México tiene que salir de esta trampa, una trampa muy complicada en esa relación con Estados Unidos. Brevemente, que se nos está acabando el tiempo. Uno, ya se haya manifestado, pero ha sido muy contundente a la hora de decir que una de las soluciones para acabar con el narcotráfico es la legalización de las drogas. Sí, señor, todas. Otra cuestión sobre la que quiero que a lo mejor nos sirve de algo a España, no lo sé, la relación entre España y sus vecinos del sur. Usted sabe que el problema de la inmigración, al que la Unión Europea y España en particular, también Italia, no es capaz de dar una solución. ¿Podemos mirar a la relación entre México y Estados Unidos de la que usted nos hablaba hace un momento e intentar aprender algo de esa experiencia o cree que no tiene nada que ver? No creo que todavía nadie haya llegado a la profundidad de entender este fenómeno y encontrar sus aristas y sus puntos altamente positivos. En realidad, lo que conocemos de la historia, la migración ha sido una bendición para la inmensa mayoría de los países. Estados Unidos mismo, es difícil encontrar a alguien en una nación de 300 y tantos millones que no tenga un origen migrante. El poder de esa nación ha venido precisamente de eso. Lo que se ha perdido es control, regulación, orden. Lo que se ha perdido es atender el fenómeno. En Estados Unidos prefieren ocultarlo, prefieren dejarlo en la congeladora del Congreso que agarrar el toro por los cuernos. Y cuando no se procesa institucionalmente un fenómeno como ese, entonces cada quien va haciendo justicia y encuentra un Arizona con los Minutemen y un Congreso agresivo que hace leyes que no le corresponden, porque además la migración es un tema federal, no es un tema estatal. Y por tanto están haciéndose justicia equivocada por propia mano. Lo mejor sería poner en el tapete de la discusión el tema migratorio y resolverlo en el Congreso. Pero ahí es donde nuevamente las fuerzas partidistas, las elecciones, el fenómeno democrático, se vuelve un bloqueador de decisiones inteligentes. Porque ¿qué sucede? Siempre están los americanos, no, ahora no podemos procesar este tema porque vienen elecciones para tal fecha. No, ahora no, porque los republicanos me están ganando terreno en este tema. Y ya ven ustedes el lanzamiento primario, anticipado, de los dos candidatos, de Hillary y de Jeff. Los dos han tomado el tema de migración como el tema a discusión y los dos ahora finalmente con una postura altamente positiva. Creo que nos va a beneficiar fuertemente a América Latina siempre y cuando haya congruencia. Porque una cosa es llegar al poder prometiendo y otra cosa es cumplir ya estando en el poder cuando todos los fantasmas parecen aparecerse. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, ya se nos ha acabado el tiempo. Déjeme que le diga una cosa. Hace un ratito, cuando nos saludábamos en privado, él me decía, si yo tengo muy pocas cosas que decir porque estoy en el rancho y no me entero de nada. No, tiene las ideas muy claras de lo que está pasando en el mundo. Presidente, Bueno, muchas gracias.